Hay una pregunta que prácticamente todos nos hemos hecho en algún momento y de ella vamos a hablar en el día de hoy, en este podcast. Bienvenidos al mismo, donde queremos desgranar hasta cuándo puede seguir subiendo el precio de la vivienda. Y es que se ha convertido en un tema recurrente entre amigos, en una cena o incluso en las conversaciones de café. En las noticias del día a día además lo estamos viendo, pero lo que hemos visto en los últimos años es la sensación de que comprar una vivienda se ha convertido en una carrera contra los precios en concreto. Han subido con fuerza, especialmente en las grandes ciudades, también en las zonas costeras, mientras que para muchas familias acceder a una vivienda resulta cada vez más complicado. Hay una cuestión importante: que la vivienda ha subido mucho no significa necesariamente que haya llegado a su techo. Y para intentar saber lo que puede ocurrir en los últimos años, habría que mirar a varios aspectos que evidentemente influyen en la misma, entre otros la oferta y la demanda, los tipos de interés, cómo está el empleo en el país o en la zona, los salarios, cómo evoluciona la población y, por supuesto, la capacidad de los hogares para la compra de la vivienda. Sobre si van a seguir subiendo o no, luego llegaremos al final de este podcast con una idea quizá algo más clara. Lo evidente es que, como cualquier producto, depende de cuántos quieran comprarlo, cuántas personas lo quieren comprar y cuántas viviendas hay disponibles. Aquí nos encontramos uno de los principales problemas del mercado español, y no es otro que la demanda elevada de las viviendas, pero que contrasta con una oferta que a priori parece insuficiente. Se construyen viviendas, y en determinados mercados no se construyen al ritmo necesario para absorber la demanda existente. Además, no estamos hablando solo de personas que quieren comprar una vivienda como inversión, no es el caso al que nos referimos. Tenemos jóvenes que quieren independizarse, hay familias que necesitan cambiar de casa y personas que llegan a ciudades por motivos varios, entre otros motivos laborales, además de compradores extranjeros, por supuesto. Además de la concentración de la demanda. España no es un único mercado inmobiliario y no es lo mismo comprar, pues vamos a citar ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Málaga, que ha concentrado un crecimiento importante en los últimos años, o incluso las Islas Baleares, que puede ser un ejemplo conocido en muchas de las noticias, y esto no es lo mismo, como decimos, que hacerlo en localidades donde existe una menor presión demográfica. Por eso, cuando hablamos de que la vivienda sube, hay que tener cuidado, porque las medias nacionales, como en todos los datos estadísticos, pues esconden diferencias enormes entre distintos territorios. Luego, además, hay que tener en cuenta otros aspectos, o condiciones de la demografía que está produciéndose en los últimos años, ¿no? La forma de vivir actualmente es distinta a la de hace 20 o 30 años. Hoy hay más hogares unipersonales, hay más divorcios, familias más pequeñas, lo que significa que incluso con la misma población se necesitan más pisos independientes que el que se necesitaban entonces. Por supuesto, ese atractivo para el inversor y comprador extranjero que comentábamos no se puede obviar, donde la inflación ha mermado el poder adquisitivo del dinero que teníamos en el banco, y hay algún tipo de inversor que evidentemente sigue viendo al inmobiliario como un refugio seguro, y este comprador que puede ser inversor, y con este objetivo se le añade el comprador inversor extranjero. Por eso las zonas de costa, las islas o grandes capitales siguen siendo atractivos. Lógicamente, la falta de oferta quizás sea el factor más importante para entender lo que puede ocurrir en el futuro. Si en una ciudad en la que cada año aparecen 10.000 nuevos compradores potenciales o personas que necesitan una vivienda, pero solamente se incorporan 6.000 al mercado, pues tenemos un déficit de 4.000, que esa situación, si se mantiene durante varios años, acumula ese problema. Y precisamente por eso, el hecho de que no aumente la oferta es una de las razones que nos hace pensar que resulta difícil ver una caída generalizada y fuerte en los precios. A la cuestión de la oferta, sin duda, tenemos que tener delante la disponibilidad del suelo, los costes de construcción, la regulación urbanística correspondiente, plazos administrativos o la dificultad de construir una vivienda asequible.
Y no basta solo con construir más viviendas, hay que hacerla en aquellas zonas donde existe demanda y a precios que los compradores puedan asumir. Porque si construimos una vivienda, pero el precio final está fuera del alcance de buena parte de la población, aumentamos oferta, pero no se soluciona el problema como parece lógico pensar. Los tipos de interés también juegan un papel fundamental. Aquí hay otro factor clave para muchas familias, aunque sigue existiendo o ha existido mucha liquidez en el mercado. Para muchas familias, la compra de una vivienda significa la petición de una hipoteca. Por tanto, el precio de la vivienda no es la única variable importante, también importa cuánto cuesta financiarla. Los tipos de interés suben y en ese caso las hipotecas se encarecen y la capacidad de compra de las familias disminuye. Y como está ocurriendo o ha ocurrido en los últimos años ante bajadas de tipos de interés, pues tenemos justo lo contrario. Por tanto, una familia que pueda dedicar 1.000 euros al mes a pagar su hipoteca para comprar una vivienda más cara si el tipo de interés es bajo que si es elevado. Los tipos de interés tienen una influencia directa sobre el mercado inmobiliario. Y en este sentido, el escenario donde nos hemos movido, como decimos, recientemente en estos últimos años, es de tipos moderados y que pueden dar o pueden seguir dando soporte a la demanda a pesar de que en los últimos meses hemos tenido, de este año 2026, hemos tenido cierta o ligera subida. Pero tampoco podemos pensar en que una bajada de tipos implica automáticamente que la vivienda vaya a subir. Aquí existe un efecto paradójico. Precisamente si las hipotecas se abaratan, más personas pueden permitirse comprar, eso aumenta la demanda, pero al mismo tiempo, si no aumenta la oferta de viviendas, esa mayor capacidad de compra puede acabar trasladándose a los precios. Por tanto, una vivienda más accesible financieramente no significa que vaya a ser una vivienda más barata, por ese efecto que hemos comentado, esa paradoja. En los salarios y el empleo encontramos otro elemento fundamental, la capacidad real de las familias para comprar. Los precios de la vivienda pueden subir durante un tiempo más rápido que los salarios, pero claro, existe un límite. Si una vivienda cuesta cada vez más mientras los ingresos de las familias apenas aumentan, va a llegar un momento en el que la parte creciente de la población sencillamente no va a poder comprar. Por eso debemos observar no solo el precio de la vivienda, sino también evolución de los salarios, cómo se encuentra el empleo y la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos de los hogares. Es uno de los principales riesgos para el mercado, porque aunque exista mucha demanda, y esa es una cosa, otra distinta es que tenga la capacidad financiera para materializar la compra, con lo cual, bueno, ahí vemos ciertas incógnitas para los próximos años. En definitiva, ¿va a seguir subiendo la vivienda? Bueno, pues probablemente sí, pero no necesariamente al ritmo que hemos visto en determinados momentos y sobre todo, y muy evidente es la afirmación que hacemos, que no en todas partes. Como decíamos, varios factores que apuntan a que los precios podrían seguir teniendo cierta presión alcista. La escasez de oferta, como hemos comentado, el crecimiento en determinados núcleos urbanos y concentración de población. Hemos dicho costa, grandes ciudades, islas, la demanda extranjera en determinadas áreas. Y si los tipos de interés se mantienen relativamente razonables, esta última subida, si no va mucho más allá, puede ayudar. Evidentemente, ese acceso a la financiación puede sostener de alguna forma esa demanda. Y luego algunos elementos que pueden moderar las subidas o hacer que no sean tan fuertes. Precisamente la capacidad de las familias para asumir los precios actuales. Si va mucho más allá, mucho más deprisa que los salarios, la demanda solvente irá disminuyendo. Pero también puede influir una eventual subida de tipos de interés, como comentamos, ralentización económica o que el mercado laboral se sitúe o se encuentre en un mal momento. Y debemos añadir un factor muy importante que es la regulación. Las políticas de vivienda, por un lado, los incentivos fiscales, que como sabéis han ido cambiando y han ido variando. Año 2013, cómo desaparece la desgravación por vivienda, luego se han dado ayudas a gente joven, las medidas destinadas a aumentar el suelo también son cuestiones que hay que tener en cuenta y que pueden facilitar o no ese movimiento de los precios. Y ese suelo disponible puede modificar sin duda ese equilibrio entre oferta y demanda. Por tanto, podemos hablar de 3 escenarios posibles. Un primer escenario de subida moderada de precios, una oferta que continúa siendo
insuficiente, la economía supongamos que mantiene un crecimiento razonable, donde el empleo se mantiene, aguanta y los tipos de interés no generan presión, no suben mucho. En este escenario los precios podrían continuar subiendo, aunque lo hagan de manera más moderada. El segundo escenario sería estabilización, los precios dejan de crecer porque la capacidad de compra de las familias llega a un límite y no necesariamente tendríamos una caída de precios, podríamos tener simplemente varios años de precios relativamente estables mientras los salarios vayan recuperando terreno. Un tercer escenario es de corrección, de caídas, de bajada de precios. Para que veamos una caída significativa y generalizada tendrían que darse varios factores negativos: deterioro importante del empleo, caída de la demanda, endurecimiento de la financiación o aumento considerable de la oferta. Algunos de estos parece que va a ser difícil que se den, pero el empleo puede cambiar, el endurecimiento de la financiación sí, como hemos dicho antes, puede darse. Y aquí, evidentemente, una diferencia importante respecto a otras crisis inmobiliarias, que una caída de precios no tiene que producirse simplemente porque la vivienda esté cara. Para que exista una corrección, normalmente necesitamos que cambien las condiciones que sostienen esa demanda. Eso sí, la pregunta inicial de si va a seguir subiendo el precio de la vivienda parece que es probable, aunque no debemos esperar una única respuesta para el conjunto del país. Aquí hablamos de movimiento a distintas velocidades y una primera velocidad evidentemente lo pueden mostrar esos grandes mercados, esas zonas tensionadas: Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias, la zona mediterránea o Costa del Sol. Ahí no se prevén caídas bruscas, aunque exista esa moderación. Y luego a otra velocidad, digamos, más lenta, se produciría las ciudades medianas o zonas de interior, donde con precios algo más ajustados van observando demanda que ya no puede llegar a pagar los precios de centro de grandes ciudades. Por tanto, ahí sí que puede haber una cierta corrección si es que se da. Por tanto, es importante tener en cuenta que la respuesta no será común y que ante la pregunta de si la vivienda va a subir o bajar, habría que hacerlo algo más complejo. ¿Dónde se va a producir esa subida? ¿Cuánto? ¿Y durante cuánto tiempo? Porque el mercado, como decimos, no es único y hay una conclusión que se puede extraer: es que la vivienda no se mueve únicamente por tipos de interés ni por la economía, se mueve sobre todo por equilibrio entre oferta y demanda y capacidad de cobra. Y mientras tengamos una demanda solvente y más demanda solvente que vivienda disponible, va a ser difícil que caigan los precios de forma generalizada. Y ese equilibrio entre escasez de vivienda y capacidad de compra probablemente sea una de las claves para entender qué ocurrirá con la vivienda en los próximos años. Esto es todo. Nos vemos en una nueva ocasión. Un saludo.